Mi nombre es Juanita Molina Valencia, soy médico de la Universidad del Rosario y el día de hoy les voy a responder unas preguntas sobre identidad sexual. Bueno, explique desde el punto de vista médico cómo es el desarrollo sexual normal de una persona. Bueno, el sexo no solamente determina la condición si somos hombres o somos mujeres, también van a estar implicados unos factores de orden biológico que van a diferenciar unos cuerpos de otros. Entonces, vamos a hablar de 4 tipos de sexo: el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo ductal y el sexo fenotípico. El sexo cromosómico es el que se establece en el momento de la fecundación. Entonces, en el hombre va a dar lugar a un cromosoma X y un cromosoma Y en la mujer va a dar lugar a 2 cromosomas X. Algo que es muy importante para entender lo que posteriormente voy a explicarles es saber sobre el gen SRY. El gen SRY habitualmente se encuentra en el cromosoma Y en los hombres. Entonces, este va a dar lugar a la formación de testículos y a su vez al desarrollo ductal, gonadal y fenotípico masculinos. Cuando hay una ausencia de este gen, que ocurre en las mujeres porque tenemos 2 cromosomas X, entonces se van a desarrollar los ovarios y a su vez el sexo gonadal, fenotípico y ductal femeninos. Bueno, el otro tipo de sexo es el sexo gonadal. Este va a estar determinado por el sexo cromosómico, entonces va a transformar la gónada indiferenciada en ovarios o testículos, después dependiendo del sexo cromosómico. Entonces, los ovarios que se están presentes en la mujer van a dar lugar a los estrógenos, o sea, la hormona que está más abundante. Y los hombres que tienen los testículos van a dar lugar a la testosterona. Como tercer punto está el sexo ductal, que son los derivados del conducto paramesonéfrico de Müller y mesonéfrico de Wolff. Estos a su vez van a estar determinados por el sexo cromosómico y por la liberación de las hormonas sexuales. Entonces, en el sexo ductal, los conductos paramesonéfricos que dijimos que son de las mujeres va a dar lugar a la trompa de falopio, al útero y a la parte superior de la vagina. En el hombre, que son los conductos mesonéfricos o de Wolff, entonces va a dar lugar a las vesículas seminales, al epidimo, conducto deferente y conducto eyaculador. Y por último vamos a hablar del sexo fenotípico, que es la apariencia de los genitales externos, que también va a estar determinada por las hormonas sexuales. ¿Qué significa trastornos del desarrollo sexual y qué tipos existen? Bueno, los trastornos del desarrollo sexual son una discordancia entre el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el sexo fenotípico. Hay muchos bebés que al nacimiento no tienen determinados los genitales externos y esto se conoce como genitales ambiguos, que es el caso del hermafroditismo verdadero. Los tipos que existen son muchos. Estos pueden ser consecuencia de un crossover anormal entre el cromosoma X y cromosoma Y durante la meiosis, o puede ser por deficiencia de algunas hormonas sexuales que son fundamentales para el desarrollo de estos caracteres sexuales. Entonces, tenemos el caso en el que, por ejemplo, es un hombre, que el sexo cromosómico es el 46XY, pero ese cromosoma Y tiene ausencia del gen SRY. Entonces, no se van a desarrollar los testículos, sino que va a ser una persona con un sexo cromosómico XY, pero que tiene un sexo gonadal, ductal y fenotípico, que son femeninos. Puede ocurrir también el caso de una mujer que tiene un sexo cromosómico XX, pero se desarrolla el gen SRY en uno de los cromosomas X. Entonces va a tener sexo cromosómico femenino, pero sexo ductal, gonadal y fenotípico masculino. Está el caso del hermafroditismo verdadero, que tiene genitales ambiguos, que tanto el sexo cromosómico, gonadal, ductal y fenotípico pueden ser variables, uno puede ser femenino, el otro masculino, el otro femenino, o pueden ser muchas variedades, pero
a la final va a producir unos genitales ambiguos, es decir, que puede tener testículos y ovarios, o también lo conocido como ovotestes, que es tejido de testículo y tejido de ovario. ¿Qué significa reasignación de sexo? Bueno, la reasignación de sexo se refiere a todo el proceso de transición, tanto de un hombre para convertirse en una mujer o de una mujer para convertirse en hombre. En este van a intervenir muchos factores que pueden ser psicológicos, sociales, legales, hormonales, entre otros. ¿Y qué tipos de cirugías existen dentro de este? Las cirugías que existen de conversión de hombre a mujer está la vaginoplastia, la mamoplastia, que es el aumento de senos, la liposucción, porque pues quieren verse un poco más esbeltos, con un cuerpo un poquito más moldeado, y también existe la cirugía de feminización facial. En el caso de una mujer que se quiera convertir en un hombre, existe la faloplastia, existe la cirugía de contorno de tórax. ¿Y qué es faloplastia? La faloplastia es convertir, o sea, modificar la vagina, toda la parte externa de la vagina, en un pene. Entonces crean un nuevo pene o utilizando el mismo tejido de la vagina, modifican para el desarrollo de un pene. ¿Qué complicaciones pueden tener estas cirugías? Las complicaciones que pueden tener son como toda cirugía. La infección, el sangrado, el riesgo de reintervención, muerte en casos ya muy graves, o por ejemplo que una persona no quede satisfecha con lo que esperaba de la cirugía. ¿Cuál es la diferencia entre identidad sexual y orientación sexual? La identidad sexual, o también conocida como identidad de género, es cómo una persona se identifica sobre sí misma, o sea, la percepción que ellos tienen de sí mismos. Y esto es independientemente del sexo con el que hayan nacido. Por otro lado, la orientación sexual se refiere como la capacidad que tiene cada persona de sentir una atracción emocional, física, sexual por otra persona, independientemente del sexo de la otra persona. Bueno, la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre sexo, género e identidad sexual? Bueno, el sexo ya lo había explicado al inicio, pero el sexo no solamente determina si es un hombre o una mujer, sino que también están implicados los factores biológicos que diferencian un cuerpo de otro. Ese es el sexo. El género es un término que se utiliza en el ámbito social, es como el término de sexo, pero que se utiliza a nivel social. Y la identidad sexual es lo que acabo de explicar. Listo. Muchas gracias.